Hola, ¿qué tal amigos del canal? Nuevamente soy el ingeniero José Antonio Casoyala. Pues el día de hoy les traigo otro video más acerca de la programación del cálculo de un volumen molar a partir de un volumen propuesto o inicial con el método de Redlich-Kwon. Sí, anteriormente yo les había compartido otro video o un video de las ecuaciones de estado donde ahí calculaba el factor de compresibilidad Z, en el cual cuando yo no conocía un volumen, yo utilizaba algunas fórmulas de ecuaciones de estado, donde yo únicamente sustituía y resolvía con un método numérico para encontrar ese valor. Pero aquí ahora vamos a calcular el volumen, ¿sí? Con las fórmulas que les voy a presentar enseguida, ¿no? Bueno, pues aquí están las fórmulas del método de Ehrlich-One. De igual manera, yo se las había presentado para el cálculo del factor de compresibilidad de esta manera, pero ahora vamos a utilizar esta directamente del volumen. Esta es la ecuación general, en el cual de esta pues, tenemos que conocer la constante de los gases ideales, la temperatura del sistema, la presión del sistema, el parámetro de A, que es este, y el parámetro de B. Esos parámetros ya nos los da el método, que son estos, y este de aquí, en el cual pues de estos tenemos que conocer las propiedades termodinámicas de los compuestos, de los diferentes componentes, en este caso la temperatura crítica y la presión crítica. ¿Sí? Pues aquí yo ya les tengo, bueno, yo ya tengo una tablita cargada con varios componentes, donde tengo la temperatura crítica, la presión, el volumen, la compresión crítica y el factor acéntrico, omega, de diferentes compuestos. ¿Sí? Tengo una variedad y pues para ver un ejemplo, pues aquí les traigo un ejercicio que encontré en el cual nos pide calcular el volumen molar y el factor de compresibilidad para el amoníaco, ¿sí? A una presión de 56 atmósferas y una temperatura de 450 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces es muy importante ver en las unidades que vamos a encontrar las propiedades críticas. En este caso yo las tengo en grado, para la temperatura las tengo en grados Kelvin y la presión crítica en atmósferas. Así que si fuera otras unidades de entrada de la presión, la temperatura, si fueran por ejemplo en grados Celsius, hay que convertirlas a grados Kelvin, debido a que yo ya tengo mis propiedades críticas en esas unidades, ¿no? Así que por lo regular estas unidades, las que tenemos aquí, están bien, ¿no? Así las podemos dejar. ¿Sí? Entonces, regresando aquí a la ecuación general del volumen, pues es una ecuación no lineal en la cual eh, podemos resolverla con un método numérico, que en este caso sería Newton-Raphson, ya que es un polinomio de tercer grado y podemos conocer o encontrar esa raíz, ¿no? Así que vamos directamente al código para, para explicarles poco a poco qué fue lo que yo hice, ¿no? Entonces, yo siempre inicio teclado nuclear y un CLC para borrar la ventana del comando y enseguida pongo esas variables global an y global n, donde esas variables yo las voy a ocupar más abajito, ¿no? Entonces después voy a mandar a llamar mi tableta de Excel con esta variable parámetros, donde pongo, de esa forma es como la va a leer, y el nombre de cómo la tengo guardada. En este caso la tengo como edo, ¿sí? Aquí podemos ver, y me va a tomar o va a leer las columnas C14 a la G481, que es como las tengo aquí, de la C14, que es el primer compuesto donde inicia, hasta la G de la última fila, que es 481, ¿no? Así que me va a cargar para todos los compuestos que yo tengo en mi tablita de Excel. Igual ustedes pueden hacer su tablita de Excel con sus diferentes propiedades críticas, pero esa es la forma correcta, esa es la forma para mandarlos a llamar, ¿no? Y enseguida voy a seleccionar el compuesto que voy a trabajar, el ID, por ejemplo, en este caso para el ejercicio que vamos a resolver.
o encontrar su volumen a partir de sus propiedades, y a estas condiciones iniciales de temperatura y presión será para el amoníaco, ¿no? Entonces yo voy a mi tablita de Excel y busco el amoníaco, ¿no? Y aquí lo tenemos, que es este. Entonces el ID para ese compuesto será, el mío será 157, ¿no? Entonces aquí yo coloco el 157 y automáticamente me va a leer sus propiedades críticas. Y N pues me va a representar lo que puse acá arriba del ID. Entonces aquí en este caso estoy poniendo un valor que es el 157, que es el amoníaco. Entonces quiere decir que va a ser para un solo compuesto. Si yo quiero agregar más compuestos, lo tengo que agregar el ID de otro, y automáticamente N por consiguiente va a ser 2, ¿no? Y es lo que me quiere decir esta parte. Entonces abro un for donde indico qué parámetros me va a leer a partir de mi tabla de Excel. Entonces parámetros es donde mando a llamar mi tablita de Excel, y ANI,1 me va a representar la temperatura crítica, ANI,2 va a ser la presión crítica, ANI,3 va a ser el volumen crítico, ANI,4 será la compresión crítica, y ANI,5 será el factor céntrico, ¿sí? Y vienen siendo estos de aquí, esas columnas de aquí, ¿sí? Es por eso que la variable AN la voy a utilizar de esta manera, ¿no? Entonces para el método, las únicas propiedades que voy a utilizar va a ser la temperatura crítica y la presión crítica, ¿no? Para los parámetros de A y B, ¿sí? Y por último cierro este for, y aquí en divs solamente divs me va a representar como el título que yo le quiero dar cuando se ejecute este código. Entonces le pongo método de RK, ¿no? Y enseguida le doy al usuario que ingrese los datos iniciales, en este caso la temperatura del sistema en grados Kelvin y la presión del sistema en atmósferas. ¿Sí? Hay que checar bien estas unidades y tomar la constante de los gases ideales de R. En este caso yo aquí la puse expresada que está en atmósferas, que es la presión, y en grados Kelvin, que va a ser litros sobre mol. Entonces para, cual, para estas unidades se va a trabajar con esta R. En este caso la pueden encontrar con otros diferentes decimales, pero por consiguiente es esta, ¿no? Y enseguida voy a calcular los parámetros del método, en este caso de A y B, que son estos, que les presenté de esta manera. Recuerden que va a ser multiplicado, este valor multiplicado por la constante al cuadrado por la temperatura crítica sobre la presión crítica. Entonces es lo que yo hago aquí. Este valor por la constante de los gases que ya acabo de declarar acá arriba, por la temperatura crítica elevada a la 2.5, que recuerden que lo pongo de esta manera, que fue como me lo puse acá, que es lo que me va a representar. ANI,1 va a ser la temperatura crítica, ¿no? Y ANI,2 va a ser la presión crítica, ¿sí? ANI,1 por la temperatura crítica a la 2.5 sobre la presión crítica, ¿no? Que está ANI,2. Y de igual manera para B. Y aquí para considerar o tomar un volumen molar propuesto o inicial, lo calculo de esa manera, que va a ser la constante por la temperatura del sistema sobre la presión del sistema. Es como una formulita para iniciar, o el valor inicial con cual tomar, ¿no? Y enseguida voy a agregar la función, que es esta, ¿sí? Vamos a resolverla, vamos a encontrar su derivada, ¿no? Entonces since es la variable a la cual yo voy a resolver mi función, en este caso que va a ser b, y enseguida voy a calcular su derivada, que va a ser la diff, es el comando que me va a resolver la derivada de f, ¿no? Que es la función que está aquí. Y enseguida pongo d inline, que la derivada se va a ejecutar en este mismo código, igual para la misma función, ¿no? Así que se tiene que poner de esa manera, si no lleva esto no va a correr el programa. Y enseguida inicio con el método Rhapsody, en el cual como condición debo colocar un error y una tolerancia. En este caso el error va a ser de 1 y la tolerancia es en base a como nosotros queramos. Yo la pongo de 0.01 o 1 por 10 a la menos 3, pero ustedes le pueden poner una más baja, puede ser 1 por 10 a la menos 5 o por 10 a la menos 9, como ustedes gusten.
¿sí? Eso va a ser para tener un volumen al final un poco más exacto, como se guste. Y J me va a representar el número de iteraciones que se van a ejecutar dentro del mismo código, ¿no? Aquí voy a la impresión de los resultados que van a aparecer al momento de ejecutar el método interruption, que es donde voy a obtener las iteraciones, el valor del volumen y el error. Y enseguida abro un while donde voy a indicar como condición que el error debe ser mayor a la tolerancia, ¿sí? Entonces aquí BI va a ser al BI mayúscula, que fue el propuesto, menos la función general de BI sobre su derivada, ¿sí? Y vamos a calcular nuevamente un error. Así que cuando el error bueno, ese es el cálculo para calcular el error, que va a ser el valor final menos el inicial sobre el valor final, ¿no? Entonces, al momento que cuando converja esto, el último valor de mi volumen es el que va a tomar al final. Y aquí nada más imprimo, bueno, aquí J va a ser el número de pasos que va a tomar de uno en uno, o las iteraciones que va a llevar. Y fprint me va a dar los resultados, ¿sí? De las iteraciones de BI y del error. Cierro este while y únicamente ya indico cuál es mi volumen calculado, ¿sí? Y ya obteniendo el volumen puedo calcular el factor de conversibilidad con la fórmula que presento aquí, y automáticamente eso sería todo el programa. Vamos a correr para ver cómo trabaja. Y aquí nos piden la temperatura del sistema en grados Kelvin. Así que para el ejercicio yo ya puse que vamos a trabajar con el amoníaco. La temperatura es 450 y la presión en 56 grados, en 56 atmósferas. Así que aquí puedo poner 450 y 56 atmósferas. Y aquí ya me hizo el cálculo, ¿no? Entonces obtuvimos 4 iteraciones, el volumen inicial que fue el que se calculó, y el último volumen final fue de esto, ¿no? Y aquí lo pongo aquí. El volumen calculado es este valor. Y el factor de conversibilidad es 0.8639. Entonces vamos a corroborar con el documento que encontré. En este caso aquí lo hace por el método de Van der Waals, pero más abajito lo hace para el método de Redlich-Kwon, en el cual ellos obtuvieron un valor de volumen de 0.5698 y yo obtuve un valor de 0.5697, casi similar, ¿no? Y el factor de conversibilidad fue de 0.86399, casi 4, y en el documento fue de 0.86411, ¿no? Casi también similar. Entonces quiere decir que el programa trabaja bien. Igual podemos corroborar con otro ejercicio. Pues yo en internet encontré un video, de hecho lo descargué para no andar buscándolo. Y por ejemplo aquí mi compañero tomó este ejercicio donde es el butano, el gas butano, a una presión de 3 bar y una temperatura de 50 grados centígrados y encontrar su volumen molar, pero él utiliza el modelo de Van der Waals, en el cual los parámetros de A y B él ya los tiene calculados, o le dio esos valores, pero yo los voy a calcular con el método de Redlich-Kwon. Así que voy a buscar el butano, ¿sí? Entonces lo busco rápidamente en el buscador de mi tableta de Excel, es N-butane,
y veo que su ID es 334, ¿no? Entonces me voy a mi código general, cambio aquí el ID, es el 334 para el butano, ¿no? Y sería todo, únicamente corro el programa. ¿Sí? Para el video dice que la temperatura es de 50 grados centígrados, entonces voy a ponerlo así, más 273.15. Y para la presión nos la da en bares, que son 3 bares, entonces hay que ver cuánto equivale un bar. Entonces es 2.96077. Entonces, aquí pongo así, 2.96077, ¿no? Y los valores que obtuvimos, tuvimos 3 iteraciones. El volumen calculado fue 8.40 y el factor de complejidad fue 0.23. Entonces, hay que corroborar o comparar los resultados que él obtuvo. Entonces, como vemos aquí, también tuvo 3 iteraciones, que aquí ya automáticamente ya, simplemente tomando 4 decimales o los 5, ya vemos que ya no cambia mucho, pero ese fue el valor. Después que final, 8.50, y el valor que yo obtuve fue de 8.40. Como les acabo de mencionar, él ya tenía sus parámetros de A y B. En ese caso, los míos fue, los parámetros de A y B, el mío fue de 2.86 y el de él fue, o los que él consideró, fue de 14.66 y para B 0.12, ¿no? Entonces, como vemos, es muy diferente al de A y el de B, no tan lejano, pero esos son los parámetros que yo calculé, ¿no? Por eso que varía con la solución, pero está dentro de 8.40 a 8.50. Pero este es recordando que es el método de Relish-Wong, él utilizó los parámetros, él utilizó el método de Van der Waals, habría que a ver si realmente dan esos parámetros. Pues bueno, como vemos aquí, vemos que el programa trabaja perfectamente. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, pues espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse a este canal y darle like y compartan para que lleguen más compañeros, ¿no? Y bueno, cuídense mucho y nos vemos para el siguiente video. Hasta luego.